voy a saludar a Alejo Di Ricio, que es periodista especializado en futuros ecológicos y cultura. Dirigió el documental Por el Paraná, la disputa por el río, que se estrenó este año y que registra precisamente una travesía a lo largo de la cuenca del río Paraná, investigando la tensión entre el megaproyecto hidrovía y las sociedades, las comunidades que viven a lo largo de la cuenca. Es decir, que es alguien que sabe de la cuestión hidrovía muchísimo más que yo, que me cuesta muchísimo. Alejo, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Alejo? Hola, Ivy, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Nos escuchamos fuerte y claro. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos con la privatización? ¿Bien, mal, más o menos? La verdad fue una noticia de esas que sabíamos que iba a pasar en algún momento. Eso no deja de, sin embargo, hacer que sea una noticia dura, digamos, en este mundo de verga que bien decías hacia dónde avanzamos. Hay algunas sorpresas en el proceso de privatización de la hidrovía, pero esencialmente la peor noticia la tenemos, que es la privatización en sí y la cantidad de años que dijeron que son 30 y posiblemente se puedan extender después otros 30 más. O sea, hasta el 2085 podríamos estar perdiendo el río en este momento. El control sobre el río, digamos, ¿no? ¿Esta licitación que es a multinacionales, a empresas, a otros estados? ¿Cómo funciona? O sea, perderíamos, pues, viste, se habla mucho de esto, en el Día de la Soberanía se privatiza, o se llama licitación. ¿Por qué implicaría esa privatización una pérdida de soberanía? En sí, yo creo que lo que está bueno también es entender qué se privatiza. Digo, es la primera de las grandes privatizaciones que el gobierno de Milei tenía pendientes. En su momento había estado la empresa estatal o el organismo estatal que tenía la administración de la hidrovía, estuvo en la ley Ómnibus, pero para la ley Bases no estaba. Ahora lo que hacen es llamar a una concesión, o sea, no es una privatización de que se vende, y la concesión no es sobre una empresa pública ya existente. Hidrovía Sociedad Anónima fue el nombre de la empresa que tuvo la concesión por casi 30 años, que era una mezcla de una belga con capitales argentinos, y que hoy en día lo que se está llamando a concesión es para las obras de dragado y balizamiento que permiten la navegación sobre el río Paraná de los megabarcos, pero al mismo tiempo del control sobre el río. Y eso es lo peor, digamos, o la peor noticia, que es que no perdemos la capacidad de controlar, se la estamos dando en privado. ¿Qué pasa? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto pagan? ¿Quiénes pagan para usar el río para la exportación del 80% de la materia prima de Argentina? ¿En qué situación estamos ahora? Porque nosotros nos acordamos que Alberto, en todas sus reculadas históricas, todo lo que, bueno, atravesamos, que Vicentín, que esto, que lo otro, dijo, y se estatiza la hidrovía. Y después no se entendía una mierda, llamaba una concesión, venían unos belgas, se iban, no se entendía quién dragaba, quién balizaba, qué río sí, qué río no, bueno, también la interacción con las provincias y demás, ¿no? Pero quedamos en esa nebulosa habitual en todas las medidas que tomó Alberto Fernández, ese gris que no se entiende dónde estamos. Y ahora, si efectivamente el llamado a licitación genera un cambio, significa que hasta ahora, ¿en manos de quién estaba ese control y esa soberanía? Estuvo hasta el 2021 que se venció el contrato original de los 90 que el Carlo le había licitado, digamos, había dado a empresas privadas. Cuando se vence eso, hasta armar las condiciones nuevas de licitación, supuestamente hasta nuevamente privatizar, armaron toda una épica alrededor de que el control lo tenía el Estado. Entonces, estabas estatizando, pero en realidad porque no renovaste la concesión. Todavía no habías armado la estructura propia, que sería deseable en un principio, lo que hablan los expertos en materia de dragas, digamos, y en materia de la infraestructura para mantener el río, con lo que le pagás a las empresas extranjeras en alquilando dragas un año, podrías reparar una de las que ya tenés y que tuvo la Dirección de Vías Navegables, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que pasó fue licitaciones cortas, contratábamos empresas extranjeras, las mismas que antes controlaban el río, para que solamente hagan la parte de la infraestructura, para que solamente draguen el lecho del río y para que pongan las balizas para que los barcos puedan navegar sin chocarse de noche y sin chocarse entre ellos. Esas licitaciones cortas, pero controladas por el Estado, o sea, la caja la tenía el Estado y el peaje lo cobraba el Estado, digamos. No era un primer paso que podía avanzar hacia un modelo en el cual aparte pudieras controlar algo de lo que sucede en el agronegocio, en el Gran Rosario y específicamente en los puertos, que son hoy en día tierra, bueno, no diría de nadie, sino que son tierra de un puñado de corporaciones. ¿Quiénes pueden licitar ahora? Hay 5 grandes empresas, que le dicen las 5
las 5 grandes. Como suele suceder en estos sectores, son 5 grandes corporaciones internacionales que no están radicadas en Argentina, digamos, y que podrían licitar para ganar por 30 años, es cobrar ese peaje, que más o menos promedia $250 millones anuales, y ser las que mantienen las que hacen el mantenimiento físico del río y el control del río. Una de las sorpresas que mencionaba antes es que en un artículo, específicamente en los pliegos que salieron ayer, evita que una de esas empresas estén controladas por estados o agencias estatales. O sea, afuera de China, que era uno de los grandes objetivos que tenía el lobby estadounidense desde que ganó la libertad avanza. Que también sería una pérdida de soberanía si China como Estado controlara nuestra hidrovía. Absolutamente. Digo, es la correa la tenés puesta igual, es quien pasea el perro, digamos, ¿no? De alguna manera. Y vos mencionás a Estados Unidos, ¿qué pito tocan todo este asunto? Porque vi que hoy de golpe todos empezaban a hablar de Estados Unidos como Estado también, precisamente. Digo, ¿pero qué tiene que ver Estados Unidos si estamos hablando de licitar a unas empresas privadas o lo que fuera, que pueden ser yanquis o lo que sea? Hay pocas cosas tan grandes en magnitud y en volumen que manejan, digamos, tantos grandes porciones de territorio y volumen como lo son estos primeros proyectos como es hidrovía, digamos, ¿no? El 80% de las exportaciones argentinas, pero un 25% de la proteína mundial, o sea, entre soja y lo que sale de animales, porque también sale el comercio exterior brasilero, o sea que aparte de brasilero, todo el comercio exterior paraguayo, porque todo el que es fluvial al menos, y algo también de buques bolivianos. En ese sentido, es un punto clave geopolítico. Estados Unidos está súper interesado en toda esta zona, más que nada para abaratar su propia extracción de recursos comunes y de bienes naturales de esta zona, y por eso también apareció en marzo firmando un memorando de entendimiento el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, con el Gabriel Benvenuto, que era quien tenía dentro de la Administración General de Puertos a cargo, digamos, la administración de la hidrovía. Eso pasó en simultáneo que cayó Laura Richardson, la generala del Comando Sur, hablando de los problemas de fentanilo en Rosario, ¿no? En simultáneo llegaba el ejército de Estados Unidos a hidrovía, se hablaba de que había demasiada droga y aparecía también el embajador. Digo, como hay algo de los intereses estadounidenses que tienen que ver con la geopolítica y con habilitar para su propio entramado empresarial la extracción, digamos, el uso que entiende que es América Latina para sí mismo, digamos, que es el de toda la vida de Estados Unidos. Pero esa preocupación supuestamente por el narcotráfico, el fentanilo y todo, ¿es real o es una suerte de excusa para precisamente ocupar? Porque también, hasta donde entiendo, perder el control sobre la hidrovía y lo que viaja precisamente por la hidrovía favorece la industria narco, ¿o no? Absolutamente. Lo que no se entiende incluso es que al privatizar al mismo tiempo que anoche pasaron otro decreto que le quita facultades a la dirección de puertos y se las da o sea, permite que los privados hagan informes por profesionales pertinentes, les llama, bajo honorarios. O sea, eso es un festín para el narco, digamos, ¿no? Esa incapacidad de poder controlar lo que pasa en los puertos. Y acá, digo, es importante subrayar que los puertos hoy en día ya son privados, o sea, los pocos controles que quedaban sobre los puertos. Imaginemos que en los puertos no entra la FIP, no entra la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, no entra SENASA. O sea, el descontrol que sucede en los puertos está solamente limitado por algunas capacidades que hasta ayer tenía la dirección de puertos y que efectivamente, si no, las exportaciones se manejan por declaraciones juradas. Es cuánto Monsanto te dijo que cargó de soja en el buque antes que la soja que vaya, la soja que se contrabandea por Paraguay para evitar impuestos, o las otras cosas que van en los buques, que, digo, como en la película que mencionabas, se menciona el caso de que en Holanda llega un barco que tenía 16 toneladas de cocaína que habían salido de Rosario, y en Rosario nadie se había dado cuenta, digamos, de que había 16 toneladas de falopa arriba. Ups, qué distraídos. ¿Sí? Y debo haber estado almorzando justo. Sí, y no, en las cámaras tampoco lo vieron. No, o sea, es indivisible. Es que viste que es muy fácil confundir, lo dijo Bullrich, perdón, es muy fácil confundir la cocaína con talco. Y a veces te pasa en un sentido, como con el tipo que tuvo preso 21 días, que era talco y pensó que era falopa, pero en una de esas era falopa y pensaron que era talco Rexona, y pasa, ¿viste? Uno no puede, no es fácil. Se puede confundir fácilmente. No, debe haber sido eso. Pensaron que estaban exportando talco y se les escaparon 16 toneladas de falopa.
Lo dijo la Pero vaya, ministra. vaya uno a saber las cosas que se escapan ahí, digamos, más allá de las obvias o las más graciosas ahora, que como puede llegar a ser hablar de 16 toneladas de falopa, digamos. No, no es nada gracioso. No, por supuesto. Escúchame, estaba viendo, la peli se va a proyectar en Bariloche, ahora lo vi medio al pasar la story. No sé si querés En compartir. este preciso momento estoy en Bariloche. Mañana a la tarde-noche se presenta en el Espacio Inca, en el Centro Cultural Municipal de La Llave, y el viernes en Centro Cultural Macacha, pero compartirles que la peli ya está disponible en Cinear y retrata un poco todo esto que estamos contando, digamos, ¿no? Si bien la película se filmó entre 2021 y 2023, lo que retratábamos un poco eran todas las tensiones entre los grandes actores geopolíticos y efectivamente la falta de cualquier tipo de beneficio para la población local y para el país que tiene el modelo hidrovía en este momento, digamos, ¿no? Y que por todo lo que se anunció anoche, todo va en vías de empeorar, ¿no? O sea, incluso las consecuencias que tiene hidrológicas el dragado sobre el río los van a pasar de una profundidad de 34 pies a una de 42. No importan los números tanto, sino que se extrema para que barcos cada vez más grandes y puedan ir cada vez más cargados, digamos, ¿no? O sea, la Sí, no, velocidad con además la queda, que... con la situación crítica en la que todos los aspectos de la vida y de la Argentina están yendo, ya incluso la cuestión ambiental empieza a parecer secundaria, o como que ya no queda ni siquiera margen, viste, mental para ocuparse también de eso, porque en el medio te están rifando la existencia inmediata. Entonces, que es también parte de la trampa, obviamente, ¿no? No estoy diciendo que es algo que digo, bueno, y olvidarse de lo ambiental, pero está bueno precisamente que tenemos este momento ahora acá para repasar o pensar también que eso es una dimensión del conflicto, las comunidades y el daño ambiental. No, y al mismo tiempo todo esto que estamos hablando depende de que haya un río y de que haya un río por el cual puedan navegar grandes buques, o sea, un río saludable con grandes volúmenes de agua. Y la ciudad de Victoria hace pocos meses se quedó sin agua porque al sacarle el caudal al canal navegable del río, a un pedazo del río, tapan las bocas que entran a otros lugares. Y estamos hablando de que una ciudad se quedó sin agua hace poco, digo, como pasó así sin mucho ruido, y que al mismo tiempo es el segundo año de una de las peores bajantes de la historia, y la primera fue hace 2 años, que fue cuando filmamos la película, ¿no? En ese sentido, la bajante puede modificar sustancialmente las bajantes, digamos, ¿no? Y las crisis ecológicas del río pueden modificar sustancialmente lo que pase con estas mismas exportaciones. O sea, no van a tener río por el cual exportar cosas si... Capaz nos estamos preocupando por 2085 al pedo. Al Capaz pedo, para la verdad, sí, 2050 ya ni río queda. Al pedo nos estamos preocupando. No, o lo vendieron, digamos, no sé, vaya uno a saber, digo, Puede ser. aparte de las propuestas que intentamos llevar con la peli era, bueno, qué río sí queremos o hacia dónde queremos construir ríos, digamos, ¿no? Bien. Dar algo Bueno, de ojalá esperanza también. Sí, uno trata, no es tan fácil. Ojalá estén buenísimas las proyecciones. Casa Macacha es espectacular. Fui cuando fui hace un par de meses a Bariloche, así que si están en Bariloche, gran plan ir a ver por el Paraná y los demás en Cinear. Bueno, vamos a seguir hablando seguramente de este tema, como cada vez que no entiendo algo, como cuando me dicen los combustibles vegetales. Dale, ¿qué es esto? Bueno, así, nada, vamos a seguir conversando en las emergencias, por lo menos. Al servicio, cuando quieran, para estos temas, acá estoy. Un besote, Ale. Gracias.